Estos son días de avivamiento, días para experimentar milagros, días de prodigios, días de Pentecostés. Su gloria desciende, su poder se manifiesta, cadenas son rotas, demonios huyen, se respira lo sobrenatural. Hemos explicado de que la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. La inteligencia o el cognitivo se desarrolla en base a varias cosas: el estudio, la preparación académica, el conocimiento que se adquiere, y eso va haciendo un efecto en nuestro cerebro, y lo que nuestro cerebro registra entonces queda para el buen uso de nosotros a través del conocimiento. Todo lo que almacenamos de conocimiento entonces nos va haciendo más inteligentes. Pero la sabiduría es diferente. Algunos secularmente dicen que la sabiduría es el producto de los años de experiencia. Según la línea de enseñanza budista, que según los años van pasando y mientras los años más pasan y más experiencia adquirimos, es como que más sabios nos hacemos. No es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que la sabiduría es algo que se adquiere por los años o la experiencia. No, porque les voy a decir esto. A los 12 años, diga conmigo, 12 años, el libro de Lucas capítulo 2 versículo 40 y 42 registra de que el niño crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres, refiriéndose a Jesús. Jesús solamente tenía 12 añitos, estaba pequeño, es más, menos de 12 añitos. Y el niño iba creciendo a sus 5 años, 6 años, 7 añitos. Y a esa edad ya se le aplicaba y se le aplicó, el doctor Lucas le aplica y dice: el niño crecía en sabiduría. Lo que nos deja en claro de que la sabiduría no es algo que se adquiere por los años o las experiencias, sino que es algo que viene de Dios. La sabiduría es un elemento vital que cuando somos sabios extendemos nuestros años de vida. Hola, Iten. Dios te bendiga, Iten. Hace rato me está saludando, Iten. La sabiduría nos ayuda a extender los años de vida. Porque mientras más sabios somos, más sabios actuamos. Mientras más sabios actuamos, menos errores cometemos. Y cuando menos errores cometemos, pues la vida nos dura más. Porque al evitar los errores, al evitar las equivocaciones, alargamos nuestra vida, le damos extensión de vida a nuestra vida por medio de la sabiduría. Ahora voy a sumarle algo más. Hay personas de años que no son sabias. Y ya tienen 50, 60, 70. Bueno, yo me sumo en esos. Y no hay sabiduría ahí. Y usted dice, pero si esta persona ha pasado por tanto. Y en cambio usted ve a un jovencito, a una jovencita que es tan sabia, tan prudente. Es como el asunto de la madurez. La madurez no es un asunto que se logre con la edad. Porque he visto yo a gente mayor que no tienen madurez, y he visto a jovencitos más maduros que algunos viejos. La sabiduría es similar. La sabiduría no se mide por los años, ni se mide por la experiencia. Es algo que Dios otorga. Vuelvo a decir esto. ¿Y por qué es tan importante, tan invaluable la sabiduría? Porque nos extiende los años de vida.
Vamos al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 27. Acompáñenme por favor al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 27. Y vamos a ver si es verdad esto que estoy diciendo. Vamos a corroborarlo con la palabra, porque nosotros no predicamos conocimiento de hombres, sino todo en base a las escrituras. Amén. Proverbios 14, 27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida. ¿Qué significa manantial de vida? No es una vida que fluye. ¿Qué es un manantial? No es algo que está constantemente corriendo. Son aguas que no se detienen. Es un manantial. Es agua borbollón. Es agua de a montón. Eso es un manantial. Entonces dice el proverbista: el temor de Jehová es manantial de vida. Te da vida y vida y vida y vida y vida. Cuando venimos a Cristo dice que Él nos da vida y vida en abundancia. Entonces la sabiduría, ¿cómo te da vida? Dice que es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Oiga esto. Ahora usted dice: ¿cómo relaciona usted el temor de Jehová con la sabiduría? Vamos a Proverbios 1:7. Acompáñenme a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y en Proverbios capítulo 1 va a entender qué es el temor a Jehová y cómo es que nace la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice el capítulo 14, versículo 7, se convierte en manantial de vida para nosotros y nos saca de los lazos de la muerte. O sea, si usted dice: yo no me quiero morir ahorita, yo quiero vivir unos añitos más, pues entonces hay que aplicar el temor de Jehová para que nos dé sabiduría. Y esa sabiduría nos dará manantial de vida y nos sacará de los lazos de la muerte. Eso es lo que está diciendo el proverbista. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes? Se lo voy a poner en un término más sencillo: sincesos. Ahí no hay nada. Tóquese ahí, suena hueco, era. Entonces, los incesos, los que no usan el cerebro, los que no usan la cabeza, dice los insensatos, que dice rechazan, desprecian ¿qué? La sabiduría y la enseñanza. Yo quiero que ustedes se den un aplauso porque ya están en día jueves. Mire cuánta gente aquí que no rechaza la enseñanza, no rechaza la sabiduría. Esto es lo que te va a dar largura de vida. ¿Estamos acá? Entonces, cuando hablamos de la insensatez, ¿qué es la insensatez? Dice que los insensatos, ¿qué dice? Desprecian la sabiduría. Si desprecian la sabiduría, y la sabiduría va ligada al temor a Jehová o el temor de Jehová, ¿qué es lo que están despreciando entonces? El temor de Jehová. Si desprecian la sabiduría, si están despreciando la sabiduría, están despreciando el temor de Jehová. Y esto, damas y caballeros, trae terribles y serias consecuencias. Cuando hay falta de temor a Jehová, nos convertimos insensatos. Y en nuestra insensatez, a ver, se lo voy a poner así: dos cosas, escriba esto, escríbalo. Uno, el corazón se endurece y el entendimiento se ciega. Escriba eso. El corazón se endurece. Voy a estar haciendo preguntas después. Yo les voy a preguntar a ustedes a ver si aprendieron y apuntaron. Hoy estamos en noche de enseñanza. Entonces, cuando desprecias la sabiduría y la enseñanza, estás despreciando el temor de Jehová.
Y cuando hay falta de temor de Dios en la vida del hombre, el hombre endurece su corazón y ciega su entendimiento. Estos son los dos efectos del despreciar el temor de Jehová. Una persona que no tiene temor a Jehová es una persona insensata. Y esta persona insensata endurece su corazón y ciega su entendimiento. ¿Qué o cuál es el comportamiento de una persona que endurece su corazón? Porque ahorita voy a hablar del temor a Jehová. ¿De qué temor estamos hablando? Temor a Jehová es miedo a Dios, de eso vamos a hablar en un minuto. Sin embargo, ¿cuáles son los efectos de una persona con un corazón endurecido? Una persona con un corazón endurecido, obviamente no es sensible, no tiene sensibilidad a nada. Una persona con el corazón endurecido es una persona, escriba esto, necia, terca, no entiende. Por eso dice que se convierte insensato, sin sesos, no usa la cabeza correctamente. Entonces la persona insensata es una persona con el corazón endurecido, se cierra. La persona con el corazón endurecido piensa estar siempre en lo correcto. Y porque piensa estar en lo correcto, cuando se equivoca, justifica su error, justifica su equivocación, porque el corazón lo tiene endurecido. A esto nosotros le llamamos entonces necedad. Una persona necia es una persona cerrada, su corazón endurecido y su entendimiento cegado. Esto me lleva a pensar en aquello que Jesús declaró a aquellos dos hombres que iban rumbo a Emaús. ¿Usted recuerda cuando Jesús resucita? Y hay dos hombres que van rumbo de Jerusalén, van camino a Emaús. Emaús, que significa tibieza. Emaús significa tierra tibia, tierra donde no hay ni calor ni frío, es tibio. Y si habláramos de tibieza, lo relacionamos con el pasaje que dice que Dios o te quiere, mejor es que estés caliente o frío, pero al tibio lo vomitaré de mi boca. Estos dos se conducían a tierra de tibieza, a la tierra de Emaús, y Jesús, el domingo de resurrección, decide aparecérseles y comienza a caminar con ellos. Los escucha sus conversaciones, y las conversaciones de ellos hablaban de un corazón endurecido y un entendimiento cegado. Porque ellos comenzaron a decir: nosotros teníamos la esperanza que ese Jesús que había venido, con el que anduvimos por 3 años y medio, se colocara como emperador o fuera el rey de los judíos y le quitara el trono a Herodes y nos sacara del imperio de Roma. Pero no fue así. Y comenzaron a hablar aquellos dos hombres insensateces. Comenzaron a hablar de un corazón endurecido y un entendimiento cegado. Tanto así que Jesús les dice, ¿cómo les dice? ¿Usted recuerda cómo les llama Jesús? Vamos a buscarlo, busquémoslo. Insensatos y tardos de corazón. Vamos a buscarlos aquí en el libro de, permítame, aquí le voy a dar la cita. No estaba en mi bosquejo, así que téngame paciencia. Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando, versículo 14, entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban ¿cómo?
Pero ¿están leyendo ustedes? Estamos en el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ya estaban ciegos. Ahora mire lo que Jesús, después de que ellos le hablan y le dicen, Jesús le pregunta, ¿qué cosas? Versículo 19, ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 25, versículo 25. Miren cómo habla una persona que no tiene el temor de Dios. Una persona que tiene su corazón endurecido y su entendimiento está cegado. Habla de esta manera. Las personas sin el temor a Dios, hermanos, pueden hablar mal estando Dios presente. Pueden hablar mal de Dios estando Dios presente. Dígame qué sabiduría hay ahí. Ahí no hay sabiduría. Con razón, en el versículo 25 de ese capítulo 24, mire lo que dice. Entonces Él les dijo, Jesús, oh insensatos, y hay signo de exclamación, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo los trata Jesús a estos dos? Insensatos y tardos de corazón. Les digo, sin seso y retardados. O sea, se los estoy dando en el término más sencillo. ¿Okay? La versión del pastor Edwin José Mendoza. Sin sesos y retardados. ¿Para qué? Para no creer en lo que los profetas han dicho. Mire, entonces, el que tiene falta de temor a Dios, el que no tiene el temor a Dios, se vuelve insensato. Porque dice que los insensatos desprecian ¿qué? La sabiduría y la enseñanza. Los insensatos. Entonces, el efecto de la insensatez, el efecto de la falta de temor a Dios, el no tener temor a Dios, los lleva entonces a endurecer el corazón y a darle ceguedad a su entendimiento. Entonces ahora Jesús se refiere a estos hombres como insensatos y tardos de corazón. ¿Qué es el temor a Dios entonces? ¿Es el temor a Dios miedo a Dios? Cuando hablamos de el temor a Dios, estamos hablando de que tenerle temor a Dios o tener el temor de Dios en mí es tenerle miedo a Dios. Hay algunos que han calificado esta frase como tal, porque lo relacionan con varios sucesos del Antiguo Testamento. Sucesos como cuando el pueblo está en las faldas del monte de Sinaí y Dios se aparece en forma de truenos, relámpagos, terremoto, se oscurece. Entonces muchos relacionan el temor a Dios con este miedo de la nación de Israel hacia Dios, porque tuvieron miedo de los truenos, de los relámpagos y del terremoto en el monte Sinaí. Tanto así que fueron con Moisés, los principales, y les dijeron a Moisés, Moisés, nosotros no queremos subir al monte Sinaí, nos da miedo, ve tú. Y hay algunos que relacionan el temor de Jehová o el temor a Dios con este miedo, y no es así. El temor a Dios no es miedo. El temor a Dios es respeto por Dios. El temor a Dios es reconocer su señorío, su poder,
que Él es grande y está por encima de todo. Eso es el temor a Dios. Si va a aplaudir, aplauda bien. El temor a Dios es entender que como yo estoy buscando o procurando agradarlo, yo lo quiero agradar, yo quiero hacer las cosas bien, entonces el temor a Dios me lleva a reconocer lo que a Él no le gusta. Y cuando yo me doy cuenta que a Dios no le gustan ciertas cosas, entonces yo decido apartarme de esas cosas. Porque persigo ¿qué? Persigo agradarlo a Él. Cuando yo persigo agradar a Dios porque tengo el temor de Dios en mi vida o el temor a Dios en mi vida, me aparto del pecado, me aparto del mal, me aparto de hacer las cosas que a Él no le agradan. En el apartarme a hacer las cosas que a Dios no le gustan, allí me vuelvo un depósito ¿de qué? De sabiduría. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Cuando yo me aparto de las cosas que a Dios no le agradan, mire qué bonito es esto. Cuando tú decides no hacer las cosas que a Dios le pueden traer enojo, tristeza, y tú decides apartarte de esas cosas para no provocar en Dios esa ira o ese coraje, entonces ahí Dios deposita su sabiduría. Y a donde hay temor de Dios, me convierto en manantial de vida. Porque el temor de Dios me lleva a actuar con sabiduría y la sabiduría me lleva a ser manantial de vida. La vida no se me agota. Evito cometer errores. Por ejemplo, cuando yo tengo temor a Dios, yo digo, yo no le voy a fallar a Dios yéndome a emborrachar. Porque si yo me emborracho, a Dios no lo agrada. Sin embargo, cuando lo hago, ¿a qué me estoy exponiendo? ¿Borracho? ¿O te matan? ¿O matas? Te subes a tu vehículo borracho, haciendo algo que desagrada a Dios, porque no tuviste temor a Dios, porque fuiste un insensato, endureciste tu corazón, cegaste tu entendimiento, te fuiste a emborrachar, te subes a ese carro, comienzas a conducir, no vas en tus 5 sentidos. Ahorita recién alguien andaba haciendo la prueba de manejo y hay una pregunta dentro de las 30 preguntas para la licencia aquí en Arizona. Una de las preguntas es ¿qué porcentaje de alcohol, con qué porcentaje de alcohol todavía puedes conducir? Y está el 0.08, 0.05. Y esta persona que no tenía muy claro ¿qué era lo que debía de poner? Puso 0.08. Cuando entrega el examen, equivocado. Porque aquí en Arizona no puede tener nada de alcohol para conducir. 0%. ¡Yuhu! 0. Cuando le ponen el, ¿cómo le llaman? Para... ¿Ah? Eso. Y sale con un porcentaje, ya estuvo, se arruinó. DUI, driving under the influence. Se arruinó. Porque eso le queda en su récord para toda su vida. Se arruinó. ¿Por qué? Fue un bruto, perdón, un insensato. Entonces, allá va. Porque endureció su corazón. Porque cegó su entendimiento. Se sube en el carro borracho. Corriendo el riesgo de que lo maten porque no se da cuenta, se mete a una línea equivocada, lo atropella un vehículo y hasta ahí le llegó la vida. O se convierte en un arma para matar a otro.
manejando, se le cruza a alguien, se le cruza una moto, se le cruza un ciclista, se le cruza alguien del peatón y se lo pasó llevando, le arrancó la vida. ¿Cuántas historias de esas no hemos oído? ¿Todo por qué? Porque no hay temor a Dios. La falta de temor a Dios le endurece el corazón, le ciega el entendimiento y entonces comienza a actuar como una persona insensata. Esta persona expone su vida, corre el riesgo de perder la vida. Pero donde está la sabiduría, donde está el temor a Dios te dice: no tome porque a Dios no le agrada. No tome porque eso no va. Entonces la persona, por el temor a Dios, dice: no voy a tomar porque a mi Dios no le agrada. Así los amigos te estén insistiendo, así el compadre te esté invitando, es más, para tomar hasta gratis. Venga, yo te invito, vamos. Pero aquella persona con el temor de Dios en su vida dice: no voy a hacer algo que a Dios no le agrada. Por consiguiente, no toma, se sube en su carrito y va con los 5 sentidos seguro a casita. Se libró de la muerte. Por eso el temor de Jehová es manantiales de vida y te saca de los lazos de la muerte. Proverbios 14:27. Pero donde no hay temor a Dios, en otras palabras, donde no hay respeto por Dios, como en el caso de los dos que van rumbo a Emaús, delante de Jesús, hablando mal de Jesús, y él ahí va, pero no lo veían. Dice que sus ojos estaban cegados. Donde no hay temor a Dios, puede estar aquí en la iglesia y estando aquí sentado está hablando mal del hermano. Puede estar aquí en la iglesia, aquí donde está Dios y se acaba de manifestar. ¿Verdad que Dios se acaba de manifestar hace unos minutos atrás? Aquí hubo liberación, aquí hubo toque del cielo, aquí hay presencia de Dios. Pero hay personas que por no tener el temor a Dios, hermano, ellos no sienten nada. Usted los va a ver a la hora de la adoración, a la hora de la administración, a la hora donde la presencia está, ellos están. Se dice: pero si ahí va Jesús, Jesús iba en medio de estos dos, y estos dos hablando mal de él. ¿Cómo es posible que estando Jesús presente, a ese tal Jesús que pensábamos que iba a hacer esto, iba a redimir a Israel, no hizo nada? Y ahora es el tercer día de que murió y el Cristo resucitado está ahí frente a ellos. Ese es el comportamiento, la actitud de los que no tienen temor a Dios. No hay un arrepentimiento. No hay, hermano, aquel sentimiento de que Dios mío fallé. No hay en ningún, hermano, yo me atrevo a decir que una persona sin el temor a Dios no tiene Espíritu Santo. Ahí no hay Espíritu Santo. ¿Cómo está esa vida? ¿Cómo está esa persona? Está vacía. Con razón habla con ligereza. Con razón se comporta, hermanos, peor que un mundano. Es un impío. ¿Por qué? Porque no hay vida de Dios ahí. Pero entonces, ¿qué lleva a una persona a faltarle el temor a Dios? ¿Qué lleva a una persona? Ahora, esto que estoy diciendo yo del temor a Dios, no lo puedo aplicar a gente que no conoce a Dios. El mundano ya de por sí está cegado por el pecado, está muerto en sus delitos y está muerto en su pecado. Esto se lo aplico yo al evangélico, al cristiano, al que conoce la palabra, al que sabe lo que es honrar, reconocer y respetar a Dios, pero no lo hace.
¿Qué lleva a una persona, hermano, tan ligeramente, tan fácilmente a pecar? No la piensa. Y acaba de estar aquí en la iglesia. Acaba de escuchar un mensaje. Acaba de escuchar un sermón. Estuvo aplaudiendo en las alabanzas. Hasta saltó y brincó. Derramó lágrimas de cocodrilo. Y saliendo de acá, va y peca. ¿Qué lleva a una persona a no tenerle temor a Dios en sus decisiones, en su conducta, en su comportamiento? La falta de temor a Dios viene porque no hay y no ha habido un verdadero encuentro con Dios. Esa persona no conoce a Dios. Mire, acompáñeme al libro de Hebreos capítulo 12. Vamos a ir al libro de Hebreos 12, 28 y 29. Hebreos capítulo 12. Y veamos lo que dice el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Escuche, ¿por qué se va el temor a Dios? Por ingratos que no tienen gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios. No hay servicio a Dios. Agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo entiendo que bajo esta dispensación de la gracia, hablamos mucho de la gracia, del amor, del perdón, y el domingo yo estuve enseñando acerca de la cultura del reino. ¿Recuerda? Una contracultura. Estuvimos hablando de la cultura del reino. Es que sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos. ¿Qué más? Resucitar muertos, echar fuera demonios. Esa es la cultura del reino que mucha iglesia ha perdido. Pero mucha iglesia ha perdido la cultura del reino porque han caído en la falta de temor a Dios. Ellos no están preocupados en sanar al enfermo. Ellos no están preocupados en limpiar al leproso. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en ellos. Entonces, donde no hay temor a Dios, cometemos los peores y más acérrimos actos en nuestra vida, que solamente nos llevan a acercarnos más a la muerte. El temor a Dios es manantial de vida y te saca de los lazos de la muerte. La falta de temor a Dios te acorta la vida y te pone en manos de la muerte. Una persona sin el temor a Dios o sin el temor de Dios en él o en ella, lo único que está haciendo es acortando su vida. Pero entonces, ¿qué nos lleva a perder el temor a Dios? Cuando no has tenido un verdadero encuentro con Dios, cuando no has conocido a Dios, porque quien conoce a Dios conoce la verdad, y quien conoce la verdad es verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero aquel que no ha conocido a Dios no conoce la verdad. Y al no conocer la verdad, porque no conoció a Dios, aunque esté sentado en este lugar, aunque esté en el domingo estuve hablando de quiénes son los que no sanan enfermos, y les puse el ejemplo del buen samaritano. Aquel hombre que sale de Jerusalén a Jericó y en el trayecto les sorprenden ladrones que le roban, le hurtan y casi lo destruyen, lo matan. Casi lo dejan muerto. El religioso, el sacerdote pasó, lo vio y pasó de lejos. El levita lo vio y pasó de lejos. Ese es el religioso. En las iglesias, en muchas iglesias, no tenemos gente realmente o verdaderamente cristiana. Tenemos gente religiosa. Gente que viene a las congregaciones
por venir, porque están acostumbrados de chiquitos que sus padres los llevaban. Y es como que de pronto ellos se sienten mal, no, entonces voy a ir porque ya tengo un mes de no ir. Voy a ir porque ya tengo un año de no aparecerme por la iglesia. Voy a ir. ¿Qué de diferencia hay entre una persona así y un católico? El católico va cuando se acuerda. Y cuando le pregunto a usted, ¿y usted es católico? Oh, católico, apostólico y romano. Y le pregunto, ¿y cuántas veces vas a la iglesia? ¿Cuántas veces vas a confesarte? ¿Cuántas veces rezas? No. ¿Y por qué eres católico? Mi papá era católico, mi abuelo era católico. Entonces son religiosos tradicionales. Religiosos por tradición. Así hay muchos cristianos que son cristianos tradicionales religiosos, que están aquí sentados, escuchan el mensaje, escuchan la palabra, pero no les causa mayor efecto. Ellos continúan y persisten en su comportamiento. No han tenido un encuentro con Dios. Porque el que tiene un encuentro con Dios se arrepiente genuinamente de su pecado para nunca jamás volver a hacerlo. El que tiene un encuentro con Dios se da cuenta que Dios lo sacó de la historia, lo sacó de lo más vago, lo sacó del lodo cenagoso y dice: yo no voy a volver nunca jamás a ese lodo. Eso me da asco, el pecado me da asco. El que ha tenido un verdadero encuentro con Dios, entonces no viene a la iglesia por apaciguar su conciencia. No viene a la iglesia porque hoy es jueves y tengo que ir, si no Dios me va a quitar el trabajo. No viene a la iglesia, hermano, porque sienta la obligación de tener que venir. Viene a la iglesia porque hay gratitud en su corazón. Hay gratitud de que Dios lo salvó. Hay gratitud de que Dios lo cambió. Hay gratitud de que Dios lo transformó. Que él o ella no es el mismo. Pero una persona que no ha tenido un encuentro con Dios, hermano, sigue viendo el pecado como una tentación. Una persona que no ha tenido un verdadero encuentro con Dios, que no es cristiano de verdad, mira las algarrobas, después de que estuvo ahí, casi se las come y quiere volver a regresar al mismo lugar. Es el hijo pródigo que llegó a la casa, lo recibieron, lo aceptaron, lo abrazaron después de haber cometido la peor caballada de su vida. Y sigue pensando: ay, pero tan ricas que se veían esas algarrobas. Teniendo hoy un vestido que le da identidad, un anillo que le da autoridad y un calzado que le da poder, sigue añorando. Como una persona que salió de los vicios del alcohol, de la droga, que salió de los vicios y las adicciones a la pornografía, mujeriego, hermano, que visitaba casinos, ¿cómo una persona puede querer regresar allí? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que alguien que Dios lo sacó de esa basura todavía siga viéndolo como una tentación? Es que me siento tentado. ¿Sabe? Eso le pasó a la nación de Israel. Yuhu. No se ponga tan serio, esto es palabra. Usted vino a escuchar palabras, se acabaron los amenes. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? A ver, ¿cuántos están aquí para escuchar palabra y no para ser entretenidos? La nación de Israel sale de Egipto. ¿Cómo salen, hermano? ¡Wow! Hombre, ¿qué no hizo Dios con Faraón? Aparte, hermano, de que le dobló el corazón, todos los egipcios le dieron todo el dinero, las riquezas, el oro. El pueblo de Israel, la nación de Israel, hermano, más de 5 millones de judíos que salieron de Egipto. ¿Sabe cómo salieron? Salieron bendecidos. Después de ser esclavos, después de estar bajo la bota de Faraón, hermanos, salieron ricos, bendecidos. Así los saca Dios de Egipto. Luego Faraón se le mete el diablo nuevamente y va detrás de ellos. ¿Qué hace Dios? Están frente al Mar Rojo y Dios
parte el mar, divide el mar en dos para que el pueblo, la nación, cruce el mar rojo en seco. Cuando ya tienen a Faraón y a sus ejércitos detrás de ellos, Dios permite que la nación salga, y cuando entran los ejércitos de Faraón, las aguas vuelven otra vez y los ahoga a toditos. La profeta Ana comienza a cantar y adorar y alabar a Dios en gratitud por lo que Dios había hecho. La nación de Israel toda está saltando, toda está brincando de alegría, porque ya sentían las espadas que les traspasaban los cuerpos, las espadas de Faraón. Pero Dios los libró y comienzan una jornada por el desierto. Y estando en el desierto, muchas, pero muchísimas veces, dijeron, hablaron, como quisiéramos estar en Egipto. ¿Cómo puede una persona desear regresar al vómito de donde Dios lo sacó y ver con tentación ese vómito y hasta saboreárselo? ¿Cómo? ¿Qué le pasó a la nación de Israel por estar rumbo a la tierra prometida en el desierto, deseando querer regresar a Egipto? Dios permitió que todos se murieran en el desierto. Todos los que perdieron el temor a Dios murieron. Murieron en el desierto. Murieron, ¿por qué? Porque a cada ratito vivían añorando las algarrobas de Egipto. ¿Cómo puede una persona que entre comillas dice llamarse cristiano o cristiana encontrar mayor deleite en el pecado que en la casa de Dios? En la casa de Dios no tiene deleite. En la casa de Dios usted lo ve aburrido, lo ve con sueño. ¿A qué hora se va a acabar? ¿A qué hora se va a acabar esto? ¿Cómo habla ese gordito? Ya me trae cansado. ¿Cómo puede una persona en la casa de Dios, donde hay vida para ti, donde hay presencia para ti, donde hay bendición para ti, donde está todo lo bueno para ti, estar deseando estar allá afuera? Desear el mundo. Y cuando anda en el mundo, ahí anda feliz, ahí no tiene sueño. Fíjese el partido ahorita de Honduras con México. No vinieron a la iglesia, allá estaban. Vaya a escucharlos cómo pegaban el grito. Hermano, parecía que se iban a asfixiar, estaban ahogando por un gol. Véalos aquí en la iglesia. ¿Cómo puede alguien que entre comillas se llama cristiano encontrar más deleite en lo temporal, en lo pasajero, que en lo eterno? Esto es lo eterno, esto es lo que te va a meter al cielo, esto es lo que te va a llevar al cielo, no el mundo, no el pecado, no tu trabajo, esto te va a meter al cielo. Pero ¿cómo puede una persona que no ha tenido un encuentro con Dios? ¿Por qué viniste hoy? Ya tenía un mes de no venir. Entonces tengo que ir a ponchar tarjeta porque si no me va a ir mal. Vas a quedarte en medio desierto, ahí vas a morir. Por eso hay personas, hermanos, que van para su país, van para afuera. Dice, pero pastor, qué duro es eso. ¿Qué viniste a hacer? Dios te dio la oportunidad de venir a este país para que te compusieras. Te trajo a la tierra donde fluye leche y miel para que lo sirvieras, para que le dieras todo. ¿Y en qué andas metido? ¿Qué andas haciendo? Al rato, ay pastor, mire que tengo orden de deportar. Ay pastor, ya viene. Ay pastor. ¿Para qué? Cuando te anduvimos buscando en el retiro,
Cuando te anduvimos buscando en el evangelismo, cuando te anduvimos buscando cuántas almas trajiste a la iglesia, cuando te anduvimos buscando en el servicio de la obra de Dios, no estaba. Y ahora está llorando. ¿Por qué? Porque Dios lo va a regresar a su Egipto, porque allá quiere estar. Si no puede decir amén, diga ouch, pero diga algo. ¿Le paro o le sigo? ¿Le sigo? Esto es palabra de Dios, no es palabra mía, esta es palabra de Dios. Y yo quiero decirle a usted que es mejor estar en la casa de Dios, es mejor estar donde a Él se le agrada, donde a Él se le alaba, donde a Él se le reconoce, porque ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Usted no me puede decir, hermano, que de aquí sale menos bendecido que del nightclub. Allá saliste del nightclub sin dinero, borracho. Te lavaron la bolsa. Aquí dice, te lavaron el cerebro. Allá te la lavan peor y no dicen nada. Sales quebrado, sin nada, a dar vergüenza y pena. Y cuando le pregunto, ¿no, qué andas haciendo? El ridículo. Pero viene a la casa de Dios. Este es el mejor lugar del mundo. Donde mejor puedes estar. Salmo 133, 1. Mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. ¿Cómo puedes desear estar más en tu trabajo, en tu negocio, que en la casa de Dios? Porque no hay temor a Dios. Entonces, por eso después el negocio se te cae, las ventas se te bajan, el producto se te daña. Por eso después te corren del trabajo. ¿Por qué? Porque Dios dice, Egipto es lo que quiere, regrésese, váyase a Egipto. Dios a nadie amarra y a nadie tiene por la fuerza. Por eso nos ha dado un libre albedrío, haciendo conciencia de que tú decides escoger o el bien o el mal. Haciendo conciencia de que si decides escoger el mal, vas a tener consecuencias. Y si decides escoger el bien, también vas a tener consecuencias. David en el Salmo 23 dice, aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué había en el corazón de David que lo llevaba a amar la casa de Dios? A no quererle fallar a Dios, a querer hacer las cosas para agradarlo. Gratitud. Que había estado con él en medio del valle de la sombra y de la muerte. ¿No ha estado Dios contigo en tus peores momentos? ¿No te ha librado Dios de circunstancias adversas y difíciles? ¿No te ha rescatado Dios del fuego? ¿No te ha librado de la muerte Dios? ¿No hay gratitud en tu corazón por eso? Y cuando venías cruzando las fronteras, ¿cuántos cayeron a tu lado? ¿Cuántos cayeron a tu otro lado? ¿Cuántos no pudieron llegar? ¿A cuántos los agarraron y los deportaron? Pero hoy tú estás aquí. ¿No fue Dios quien te trajo? ¿Dónde está tu agradecimiento? ¿Dónde está tu gratitud? A veces porque las cosas nos llegan fáciles. Naciste en este país. Tú no sabes lo que es la vida de andar corriendo de un lado a otro. Tú no sabes lo que es andarte presentando en un trabajo, dando un nombre para que no te encuentre por ahí la migra. Porque naciste acá. Y tú dices, no, yo soy ciudadano nacido de acá, por eso. Aleluya. Tremendo susto que les dio Trump, ¿verdad? Ahora los ciudadanos, dice acá, que nacen ya no más. Como Dios queriéndote decir, hey, patita rajada, no se te olvide de dónde te traje, no se te olvide de dónde vienes. Porque a veces ya nos creemos y somos tan ingratos que Dios nos ha dado tanto. Nos ha bendecido con tal. ¿Cómo llegaste acá? Yo recuerdo de un muchacho, hermano, que ahí andaba en un tiempo en una bicicleta. En una bicicleta andaba, hermano, y andaba haciendo sus trabajitos en este sol. Se le dañó el carro
y tenía citas con sus clientes. ¿Y cómo los iba a ver? En una bicicleta. Pero aquí estaba fijo en la iglesia, amando a Dios con todo su corazón. Pronto el Señor le dio su carrito. Pronto el Señor le trajo su novia y pronto se casó. Y pronto el Señor lo empezó a bendecir. Y pronto ahora Dios le dio su propia empresa, hermano. Tremendo. Pregúnteme dónde está. No le voy a decir, no sea chismoso. No, pero son obedientes, aleluya. Hay gente tan ingrata. Dios les da, Dios los bendice, Dios los prospera. ¿Para qué? Para que ellos se enfermen. Y al rato ven el vómito, el mundo, Egipto como una tentación. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en ellos. Yo me quedo asustado, me quedo anonadado, me quedo estupefacto, me quedo, ¿qué otra palabra puedo usar? Cuando yo veo cómo Dios bendice a alguien y ese alguien, lejos de buscarlo más y de amarlo más, con las bendiciones de Dios se pierde. Por eso es que a veces Dios no te bendice. Por eso es que a veces Dios no te da. Por eso es que a veces Dios detiene sus bendiciones, porque dice, a este tantito le doy y se va a olvidar de mí. Porque no hay temor. Donde hay temor a Dios hay gratitud. Donde hay temor a Dios hay servicio. Donde hay temor a Dios hay fidelidad, hay compromiso con Dios. Hay un amor genuino por Dios donde hay temor a Dios. Donde hay temor a Dios, usted no quiere fallarle a Dios. Donde hay temor a Dios, usted no quiere pecar. Donde hay temor a Dios, usted siente repugnancia por el pecado. Y usted dice, ¿cómo voy a volver yo a arrastrarme de donde Dios me sacó? Donde hay temor a Dios. Hoy me temo decir que yo estoy, hermano, a veces sorprendido y asustado de ver a gente que lleva años en el evangelio, conocen la palabra, saben de la palabra de Dios, pero no tienen temor a Dios. Viven una vida peor que un mundano, siendo conocedores de la palabra. Ya no son impíos, son peores que un impío. Y teniendo el conocimiento de la palabra, estos son los mismos que se convierten en malos testimonios del evangelio. Y esto no es solamente para ustedes, hablo de pastores. Hablo de líderes fuertes, evangelistas, hermanos, disque apóstoles, maestros, hermano, gente que se supone que conoce la palabra y que debe de tener temor a Dios y no lo tienen. Se le hace tan fácil, hermanos, caer en pecado con la mujer que no es suya. Se le hace tan fácil decir una mentira, le sale a flor de labio una mentira. Si son vendedores y andan vendiendo por el dinero, por vender, dicen cualquier mentira. Hermano, es increíble y dicen que son cristianos de 15 años. Cuando a mí alguien me dice, pastor, yo llevo 20 años en el evangelio, no me impresiona, porque Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces no es por los años que lleves en la iglesia, no es por los años que llevas ahí calentando esa silla, es por los frutos que das. 20 años en el evangelio y sigue rebelde. 20 años en el evangelio y sigue de mentiroso. 20 años en el evangelio y sigue robando. Hermano, no hay temor de Dios. Entonces el corazón se endurece y el entendimiento se ciega. ¿Qué necesitamos? Necesitamos volver a nuestro primer amor. Póngase de pie, salga de su silla y dígale a 10 personas, tú necesitas volver a tu primer amor. Vamos, dígale, salga rápido.
Tome su asiento. El temor de Dios en mí me traerá manantiales de vida. Voy a vivir largura de años, largura de vida, por el temor de Dios en mí. Me voy a hacer una persona sabia. El que tiene el temor a Dios no compromete sus principios y sus valores. No compromete y no vende. Su fe no es negociable. El que tiene temor a Dios. El que tiene temor a Dios, llueva, truene, relampaguee, venga el terremoto, el maremoto, el tsunami, y esa persona es inconmovible, no se mueve, sigue firme porque su fe está anclada en Cristo. El que tiene temor a Dios. Si hay algo que yo le oro a Dios siempre por ustedes, Señor, que este pueblo aprenda a amarte de corazón. Que este pueblo no diga que te ama de labios y su corazón esté lejos de ti. Que este pueblo aprenda a amarte con su corazón. Esa es mi oración por ustedes. Señor, afirma los pasos de tus hijos. Señor, fortalece la fe de tu pueblo. Porque si usted se mantiene con una fe fuerte y usted se mantiene con el temor a Dios, Dios te va a bendecir. ¿Cómo me gozo yo cuando escucho los testimonios? Pastor, me llegaron mis papeles, aleluya, algo que era imposible y Dios se lo dio porque allá hay temor a Dios. ¿Cómo me gozo yo cuando escucho a alguien que me dice, pastor, mi esposo y yo nos reconciliamos cuando ya estábamos en las cortes a punto de someter el divorcio? Dios hizo el milagro. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque allá hay temor de Dios. ¿Cómo me gozo yo con aquellos que me dicen, acabamos de comprar nuestra casita, acabamos de comprar nuestro carrito? Pastor, mire, aquí está, paga la casa, paga el carrito, aleluya, qué bendición, qué victoria, qué gloria de Dios sobre esas vidas. ¿Pero por qué? Porque allí hay temor a Dios. La Biblia dice que el que lo honra a Él, Él lo honrará también. Y que Él es fiel con los que le son fiel. Pero a veces yo veo, escucho, hermano, tantos problemas. Si yo, hermanos, les pudiera contar a ustedes de todos los problemas que todos los días escucho de varias personas, un año no me da abasto contándole los problemas de la gente. Y problemas serios. Violaciones sexuales, abusos sexuales. ¿Cómo me parte el corazón de un padre que viola a su propia hija? Un papá, no era la entenada, no era un padrastro, era su propio padre violando a la niña. Una mentalidad abstracta, una mentalidad perversa. Digo, ¿hasta dónde llega el corazón del hombre endurecido? Que deja de ver a esa criaturita como su hija, como la que ocupa protección, hermano, y la ve con otros tipos de ojos. ¿Cómo me parte el corazón? ¿Cómo me parte el corazón ver cómo se divorcian? Por la necedad, por el capricho, por la mala crianza o por ser malcriados. Yo digo, ¿dónde está la sabiduría de Dios? ¿Por qué el diablo está tomando tanta ventaja de tantas personas? Porque no hay temor a Dios. Un ratito están bien, al otro ratito están mal. No hay temor a Dios. ¿Sabe? Con esto voy a cerrar ya. A veces yo digo, Señor, si tu pueblo no te tiene temor, porque tú eres tan benevolente, tú eres tan misericordioso, ¿por qué no los castigas para que así aprendan? Y el Señor me respondió. Y el Señor me dijo, yo no castigo a nadie. La Biblia se contradijera cuando dice de que todo lo bueno proviene del Dios de las luces, dice el apóstol amado Juan.
Entonces le digo al Señor, ¿y entonces cómo van a aprender? Por las consecuencias de su pecado. Dios dice, ok, tú quieres persistir en tu falta de temor a mí, dice el Señor. Ok, atente a las consecuencias. Tus malas decisiones y tu pecado te va a traer consecuencias. Estás jugando con el pecado, estás desbaratando tu familia, varón. Estás desbaratando a tus hijos. Al rato, cuando te quedes sin familia, como un tío que tuve yo, tuvo como 15 mujeres, 15 hijos de cada mujer, diferentes. ¿Cómo terminó? En un cuartito, con los 2 pies amputados, solo, sin nadie que le pasara un vasito de agua. La Biblia dice que lo que siembras vas a cosechar. Hoy no te das cuenta. Esa falta de temor a Dios no la valoras. Si tú dices, no, Dios no me castiga, Dios no me va mejor cuando ni voy a la iglesia. Está bien. Sigue con ese concepto. Y tu pecado te alcanzará tarde que temprano. Y entonces, ojalá y cuando te alcance no sea demasiado tarde para que te arrepientas. Dejemos de jugar con Dios. Dejemos de jugar a ser cristianito. Dejemos de jugar a venir a la iglesita. Dejemos de jugar con las cosas de Dios. ¿Por qué no abrazamos la sabiduría? ¿Por qué no abrazamos la vida a través del temor a Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Manantiales de vida para los que tienen temor a Jehová. ¿Sabes una cosa? Te quiero decir esto como tu pastor. El anhelo de mi corazón es verte próspero. Es verte bendecido. Yo me gozo con tus victorias. Yo me gozo con tus logros y los aplaudo, los celebro. Cuando tú me dices, pastor, logré esto, pastor, obtuve esto, pastor, estoy gozando de esto. El otro día vino una familia y me dijo, pastor, queremos irnos de vacaciones. Le dije, ya era tiempo, ya era hora, váyanse. Todo el tiempo trabajando, todo el tiempo vayan, disfruten, pero no pierdan la comunión con Dios. A donde vayan. Yo me gozo con tus victorias, pero me parte el corazón cuando te veo atravesar tus luchas. Pero entiende que lo que hoy atraviesas es por tu mala cabeza. Insensatos y tardos de corazón. Dios quiere bendecirte, pero empieza a hacer las cosas bien. Empieza a hacerlas bien y te va a ir bien.